Hola, en este vídeo quería mostrarte una manera distinta de resolver el ejercicio de conversión de temperaturas. Esta solución que te voy a mostrar no es simplemente portar las ecuaciones que nos han dado, codificarlas en Java, sino que la idea es encontrar una solución a partir de lo que de verdad significan las escalas de temperaturas. Entonces, si vas a Wikipedia, verás el detalle importante sobre el que nos vamos a basar para encontrar una nueva solución. Fíjate, lo que es importante para todas las escalas de temperaturas es que en todas ellas se fija para el punto de fusión y el punto de ebullición del agua una cierta temperatura. Por ejemplo, para la escala Celsius, el punto de fusión del agua se fija a 0 grados. Y el punto de ebullición del agua en la escala Celsius se fija a 100 grados. Y eso se hace igual para el resto de escalas de temperatura. Por ejemplo, en la escala Fahrenheit, el punto de fusión se fija en 32 grados y el punto de ebullición se fija en 212 grados. Y para la escala Raymond, que es la tercera que estamos utilizando, el punto de fusión se fija en 0 grados y el punto de ebullición se fija en 80 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Lo que también es importante es que estas escalas son lineales. Eso quiere decir que el tamaño del grado es independiente de dónde nos encontremos en la escala. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué quiero decir con eso? Pues fijaos, voy a apuntar aquí que en la escala Celsius la temperatura en la escala Celsius de fusión se fija a 0 grados. Y en la misma escala Celsius la temperatura de ebullición se fija a 100 grados. Por su parte, en la escala Fahrenheit, la temperatura de fusión del hielo se fija en 32 grados y la temperatura en la escala Fahrenheit de ebullición del agua se fija en 212 grados. Finalmente, en la escala de temperaturas Raymond, el punto de fusión del hielo se fija en 0 grados y la temperatura Raymond de ebullición se fija en 80. ¿Vale? ¿Qué quiere eso decir? Pues fijaos, voy a intentar reproducir aquí todo esto con un dibujo. Pues si esta primera escala es la escala Celsius, los grados Celsius, ¿de acuerdo? Fahrenheit voy a colocarla así para que se vea más claro lo que quiero expresar. En la escala Fahrenheit, en la escala Celsius tenemos que la temperatura de fusión se fija en 0 y la de ebullición se fija en 100. En la Fahrenheit la de fusión se fija en 32 y la de ebullición se fija en 312. Finalmente, en la escala Raymond, los grados Raymond, la temperatura de fusión se fija en 0 y la de ebullición del agua se fija en 80. Es decir, que yo tengo que para 100 centígrados estos son 212 Fahrenheit y tengo 80 Raymond. Y para 0 Celsius tengo 32 Fahrenheit y 0 Raymond. ¿De acuerdo? Y ocurre lo mismo para cualquier valor intermedio. ¿De acuerdo? Es decir, que yo para 50 grados Celsius tendré una cierta temperatura en la escala Fahrenheit y otra temperatura en la escala Raymond. ¿De acuerdo? Y eso va a ocurrir para todas las medidas de temperatura intermedias, para todas ellas. ¿De acuerdo? Y además, lo que he comentado antes, que estas escalas son lineales. Lo que quiere decir es que el tamaño del grado, tanto estemos cerca del 0 como cuando estamos cerca del 100, el tamaño del grado es el mismo. Y lo mismo ocurre para todas estas escalas de temperatura. Eso quiere decir que estas escalas son lineales.
Y además, lo bueno es que yo me puedo mover a lo largo de una escala lineal con un parámetro. ¿Qué quiero decir eso? Pues eso quiere decir que si yo, por ejemplo, defino un parámetro lambda que está entre 0 y 1, yo puedo hacer variar ese parámetro lambda entre, este es el parámetro lambda que yo voy a hacer variar entre 0 y 1, de tal manera que cuando es 0 voy a tener la temperatura de fusión en cualquiera de las escalas, esta o esta temperatura, y cuando el parámetro lambda es 1, lo que tengo es la temperatura de ebullición en la escala centígrada, en la escala Fahrenheit o en la escala Reynolds. ¿De acuerdo? Esa linealidad se define o se expresa de una manera muy sencilla. La idea es que la temperatura en una escala lineal, que depende de un parámetro lambda que varía entre 0 y 1, lo puedo expresar de esta manera. Esto es 1 menos lambda por la temperatura de fusión más lambda por la temperatura de ebullición. O dicho de otra manera, fijaos, la idea es que cuando la temperatura, cuando lambda es igual a 0, si yo sustituyo aquí, voy a tener aquí un 1 y aquí lambda multiplicado a la temperatura de ebullición, pues un 0. Finalmente voy a tener la temperatura de fusión. Y cuando lambda es igual a 1, lo que encuentro, 1 menos 1 es 0, multiplicado por la temperatura de fusión, 0, ya que voy a tener 1 multiplicado por la temperatura de ebullición, temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Esta es la de fusión y esta es la de ebullición. Si lambda es igual a 0, tengo temperatura de fusión. Si lambda es igual a 1, tengo temperatura de ebullición, que es lo que estábamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Y fijaos que esta expresión es independiente de la escala de temperaturas que yo esté utilizando. ¿De acuerdo? Y esta relación es la que nosotros vamos a utilizar para definir nuestros conversores. ¿Qué quiero decir con eso? Fijaos, la idea es relativamente sencilla. Imaginaos ahora que yo parto o tengo aquí mi escala de grados centígrados, que irá entre la temperatura de ebullición en centígrados y la temperatura de fusión en centígrados. ¿De acuerdo? Y yo sé que todo ese rango lo puedo recorrer con el parámetro lambda que está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Ya sé que cuando lambda es 0, esto es 0 y esto es 1. Ya sé que cuando lambda es 0 tengo la temperatura de fusión y que cuando lambda es 1 tengo la temperatura de ebullición. Y lo he particularizado en esta parte de aquí para los grados centígrados. Pero yo puedo utilizar, como hemos visto, cualquier escala de temperatura. Yo puedo utilizar aquí la temperatura en la escala Fahrenheit de fusión y en la parte alta la temperatura en la escala Fahrenheit de ebullición. Y tengo exactamente lo mismo. Cuando el parámetro lambda valga 0, tendré la temperatura de fusión en la escala Fahrenheit, y cuando el parámetro valga 1, tendré la temperatura de ebullición en la escala Fahrenheit. Entonces, fijaos cuál es el truco. El truco es que si yo, a partir de una temperatura, puedo obtener el lambda, después puedo introducir el lambda en esta expresión para tener la temperatura en la escala final. Yo vengo de la escala centígrada, por ejemplo, a lambda, y luego ese lambda lo convierto a la temperatura en la escala final, ¿vale? Fijaos, lo que tenemos que hacer, ni más ni menos, es que lo que nos queda es invertir esta expresión, es decir, despejar lambda, ponerla en función de la temperatura, ¿vale? Voy a copiar de nuevo esa expresión, que es muy sencillita,
yo tengo que la temperatura, hemos dicho que es 1 menos lambda por la temperatura de fusión más lambda por la temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Pues lo que voy a hacer va a ser despejar la lambda para ponerlo en función de la temperatura. Entonces es muy sencillo, simplemente despejar. Lo que hago es multiplicar temperatura de fusión por 1 y por lambda, tendré temperatura de fusión menos lambda veces la temperatura de fusión más lambda veces la temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer ahora es esta temperatura de fusión la voy a pasar a este lado restando y voy a sacar factor común lambda de estas dos temperaturas. Entonces tengo que la temperatura menos la temperatura de fusión es igual a lambda veces la temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión. Y ahora simplemente este factor que está multiplicando lo voy a pasar aquí dividiendo. Finalmente tengo que la temperatura menos la temperatura de fusión partido por la temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión es igual a lambda. ¿De acuerdo? Y estas son las dos expresiones que vamos a utilizar, la que nos van a dar todo el juego. Vamos, esto es muy... Aquí es donde está todo el truco. Esta es la linealidad de las temperaturas y después hemos despejado el parámetro lambda para poner en función de la temperatura. Entonces fijaos cuál es el truco. El truco es que para ir de aquí a acá lo puedo hacer con la expresión A. Y una vez que tengo, ¿de acuerdo? Fijaos que esta temperatura lo que me da es el valor de lambda. ¿Vale? Esta temperatura me da el valor de lambda. Ahora yo esta lambda, para ir de aquí a acá, lo que voy a hacer es utilizar B. ¿De acuerdo? Primer paso, a partir de la temperatura obtengo lambda. A partir de la temperatura obtengo lambda. Segundo paso, este lambda lo introduzco aquí y a partir de este lambda conseguiré la temperatura final. ¿De acuerdo? Ese es el truco que vamos a utilizar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es implementar la escala de temperaturas y para la conversión, para el conversor de temperaturas vamos a utilizar estas dos expresiones. Muy bien, pues ya tengo aquí mi proyecto preparado, ¿de acuerdo? Para que sea un poquito más ágil todo lo que estoy haciendo. Entonces, fijaos, lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar, definir las escalas de temperatura, ¿vale? Definir las escalas de temperatura para que cualquier escala esté definida por su temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión del hielo y la temperatura de ebullición del agua, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ser muy sencillo. Vamos a definir aquí una nueva clase a la que vamos a llamar, por ejemplo, vamos a poner en el paquete escala y va a ser escala temperatura. ¿De acuerdo? Fijaos entonces que la escala de temperatura va a estar fijada o va a estar definida, mejor dicho, por los dos valores, la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. Pues voy a crear esos dos parámetros. Voy a decir que ambos son doble y voy a llamarlos pues temperatura de fusión y doble temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a crear aquí el constructor. Generamos el constructor a partir de esos dos parámetros. ¿De acuerdo?
Y ahora es el punto donde vamos a implementar estas dos fórmulas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a implementar la fórmula que, dado un parámetro lambda, obtengo la temperatura, y que dado una temperatura obtengo el parámetro lambda. ¿De acuerdo? Entonces vamos a implementar como métodos de esa clase estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces fijaos, el primero de ellos va a ser un método público, me va a devolver un doble, evidentemente. Por ejemplo, vamos a implementar ese primero. La temperatura a partir de lambda, ¿de acuerdo? Va a ser temperatura cuando a mí me pasen como doble una lambda. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es ni más ni menos que lo que pone aquí. Haré 1 menos lambda multiplicado por la temperatura de fusión. Lo que tengo que devolver es 1 menos lambda multiplicado por la temperatura de fusión más lambda por la temperatura de ebullición. Lambda por la temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Y también vamos a implementar el método inverso, porque sabemos que los vamos a necesitar los dos cuando queramos hacer una conversión de temperaturas. ¿De acuerdo? Nos dará una temperatura, tenemos que obtener el parámetro lambda, y a partir del parámetro lambda lo meteremos en la otra ecuación y sacaremos la temperatura. Muy bien, pues vamos a implementar el segundo de los métodos. Este método es public, también va a devolver un doble y vamos a llamarlo pues al revés. Vamos a obtener lambda a partir de una temperatura. Así de sencillo. Perfecto. ¿Y cómo lo tenemos que implementar? Pues aquí está. ¿De acuerdo? La temperatura menos temperatura de fusión, la temperatura que me pasa menos la temperatura de fusión, y todo eso lo tengo que dividir por este factor de aquí, la temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión. Pues pongo temperatura de ebullición menos temperatura de fusión. Punto y coma. Y se acabó. Y esto es lo que tengo que devolver. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos implementado nuestras escalas de temperatura de una manera muy sencillita. ¿De acuerdo? Es extremadamente sencillo. ¿Cómo vamos a implementar el conversor? Pues fijaos, un conversor siempre lo que hace es tomar una temperatura en una escala de origen y darme una temperatura en una escala de destino. ¿De acuerdo? Pues vamos a definir un conversor, una nueva clase, la vamos a llamar conversor, y este conversor le voy a pasar, va a tener un parámetro que va a ser la escala de temperatura de origen y una escala de temperatura destino. Vamos a crear el constructor. Con esos dos parámetros, que lo tengo ya creado. ¿Vale? Entonces fijaos, para convertir una temperatura en otra, yo le digo a la temperatura en la escala de origen, oye, tu temperatura a qué lambda corresponde. Y después, una vez que tenga la lambda, le diré a la escala de temperatura destino, con esta lambda calcula la temperatura. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Entonces fijaos cómo vamos a hacerlo. Public, esto nos va a devolver evidentemente un doble, que es la temperatura a la escala final, y vamos a llamar a este método convierte. Y le vamos a pasar cuál es como un doble, cuál es la temperatura que tiene que convertirse. Entonces fijaos, la idea es, yo tengo esta temperatura, tengo que encontrar el parámetro lambda en la escala, esto lo hago en la escala origen, ¿de acuerdo? Este es el paso A, de la escala origen a lambda. Entonces yo voy a encontrar esa lambda a partir de la escala origen punto lambda a partir de esa temperatura. Y una vez que tenga esa lambda, voy a poner calcular, voy a hacerlo así,
la temperatura destino. ¿De acuerdo? Entonces esa temperatura destino va a ser la escala destino, yo le voy a pasar una lambda y me va a devolver la temperatura, es este método. Y aquí le pasaré la lambda. Y esta temperatura destino será la que finalmente voy a devolver. ¿De acuerdo? Vamos a ver que todo eso funciona más o menos bien, ¿vale? Para ello, lo que voy a hacer va a ser crearme un método main. Voy a establecer en el paquete main la clase main, ¿de acuerdo? Y voy a jugar aquí. Debería hacer un test, pero bueno, voy a hacerlo así para ir rapidito. Aquí tengo mi método public static void main, ¿de acuerdo? Y como yo soy un poco maniático para esto, siempre lo hago lo mismo. Lo que quiero es una instancia de la clase main y llamo un método que se llama ejecuta, y en este método es donde se da todo el juego. Este método ya puede ser privado, no devolver nada, ejecuta, y aquí es donde voy a escribirlo todo. Muy bien, pues vamos a probar la conversión de Celsius a Fahrenheit, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tendré que hacer es definir una escala de temperatura, que la voy a llamar Celsius, o escala Celsius mejor, escala Celsius, y fijaos que voy a utilizar simplemente que para Celsius la temperatura de fusión es 0 y la temperatura de ebullición es 100. Eso es lo que me define la escala Celsius. Y la escala Fahrenheit, es una escala de temperaturas donde el punto de fusión está en 32 y el de ebullición está en 212. ¿De acuerdo? Así de sencillito. Perfecto. Y ahora lo que tengo que hacer es crearme el conversor de temperaturas. Este conversor de temperaturas, cuando yo lo cree, va a tomar, aquí nos lo pone, la escala origen, que es Celsius, y la escala de destino, que es Fahrenheit. Muy bien. Entonces, si yo a ese conversor le digo que convierta 50 grados Celsius, voy a hacerlo así un poco cutre por aquí, ¿vale? ¿Cuántos grados Fahrenheit tiene que darme? ¿Vale? Pues yo me habré hecho la cuenta y sé que los grados que me tiene que dar son 32 más 90, que son 122 grados. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar este, a ver qué nos dice. Fantástico, ahí está. ¿Y 0 grados Celsius cuántos grados Fahrenheit son? Pues 0 grados Celsius son, esto es fácil, 32 Fahrenheit y 100. Pues 100 grados Celsius sabemos que son 212 Fahrenheit. ¿Vale? Lo que parece que hasta ahí funciona, ¿de acuerdo? Hasta ahí funciona. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Pues crear nuestra tabla de conversiones, ¿vale? En la tabla de conversiones vamos, aquí me he despistado, esto no está bien, a ver, este main se me ha quedado aquí dentro de escala y lo voy a refactorizar. Rename no va a ser así, sino que va a ser, vale, aquí me he despistado. Vale, ahora sí. Y ahora, pues por ejemplo, aquí voy a crear la tabla de conversión la voy a crear aquí mismo. Pues pongo aquí tabla conversión. Muy bien, entonces fijaos, esa tabla de conversión va a ser muy parecido a como lo hemos hecho en el ejemplo anterior. Va a tener una serie de conversores, una lista de conversores, una lista de conversor, y lo voy a llamar conversores, y voy a crear, por ejemplo, una cosa sencilla, un ArrayList, ¿vale? Como me sugiere aquí. Perfecto, sin tamaño. ¿De acuerdo? Pues ya está. Ahora lo que voy a hacer va a ser crearme
el constructor de esta clase, de tabla de conversión, y fijaos, una tabla de conversión, voy a pasarle aquí los parámetros. Una tabla de conversión, además de tener la lista, voy a eliminar esto y que me lo haga el ID. Voy a definir también un temperatura inicial, también una temperatura final y un paso de temperaturas, el salto, el paso que vamos a dar para que nos vaya generando la tabla, pues cada 5 grados, cada 10 grados, lo que nos interese, ¿vale? Entonces esto lo voy a llamar paso temperatura. Paso temperatura. Voy a crear aquí, me voy a pedir al ID que me genere el constructor y tomando estos tres, ¿vale? Entonces es inicial, final y el paso de la temperatura. Vale, fantástico. Pues ahora ya lo que voy a hacer es, para acabar, un método público que sea a partir del cual yo pueda generar, obtener esa tabla de temperaturas. Lo que voy a devolver es una cadena, en vez de imprimirla, mejor creo aquí la cadena y ponemos aquí, por ejemplo, crea tabla, sin parámetros, ¿vale? Aquí es donde vamos a hacer, donde vamos a hacer todos los cálculos, ¿de acuerdo? Pues bien, necesitaremos la temperatura que se va a ir incrementando. Inicialmente esto va a ser a temperatura inicial. Además, los resultados me los voy a guardar en un string buffer. Perdón, aquí está. En un string buffer. Llamo sb, creo un string buffer. Recuerda que esto va a ser donde voy a guardar los resultados parciales. Muy bien, y ahora digo, mientras... perdón, esto es temperatura, si está bien escrito. Temperatura sea menor o igual, menor o igual que la temperatura final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que recorrer toda la lista de conversores y a cada uno, es decir, que convierta de la temperatura en la escala origen a la temperatura en escala destino. Bueno, pues eso lo voy a hacer con un for, porque tengo que recorrer todos los conversores. Aquí conversor, de conversores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que voy a hacer es que a cada conversor, lo que voy a ir añadiendo aquí a resultados intermedios es que a cada conversor le voy a decir convierte esta temperatura, ¿vale? Para que me quede bonito voy a añadir medianamente bonito, voy a añadirle el tabulador, ¿de acuerdo? Aquí tengo el tabulador. Finalmente un salto de línea, append, pues un salto de línea, aquí lo tengo, para que me quede bonito, ¿de? Y para que me quede, bueno, aquí finalmente tendré que devolver sb como un string, toString, ¿de acuerdo? Y para que me quede bonito, lo que voy a hacer va a ser aquí mostrar como primera columna pues se valora la temperatura. Entonces pondré sb.append, aquí pondré temperatura y un tabulado. Append, tabulado. Vale, esto es simplemente cosmético. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver si esto funciona. Me vuelvo aquí, ahora esto lo voy a eliminar y voy a crear la escala de temperatura Raymore. Escala Raymore, si no me equivoco, la escala de temperaturas en la Raymore va punto de fusión 0, punto de ebullición 80. Ya lo tengo. Y voy a crear un nuevo conversor. Esto voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle
Celsius Fahrenheit, y a este voy a llamarle Celsius Reymur. Vale, y ese conversor me va desde la escala Celsius igual que antes, pero ahora me va a la escala Reymur. Muy bien, siguiente paso, crear mi tabla de conversión. Voy a llamarla tabla, creo aquí la tabla de conversión y le digo que vaya, por ejemplo, como es de Celsius, pues que vaya de 0 a 100 y dando saltitos el paso que sea de 5 en 5. Ahora a la tabla lo que le hago es, vale, acabo de acordarme que necesitamos un método para ir añadiendo los conversores. Entonces aquí public void add conversor, igual que hicimos en clase. Entonces aquí tengo un conversor y simplemente a la lista de conversores se lo añado. Vale, ya está. Muy bien, me muevo aquí, tabla.add conversor y el primero pues que sea el de Celsius a Fahrenheit. Perfecto, y luego le añado el de Celsius a Reymur. Fantástico. Y finalmente digo out, a la tabla le pido que cree la tabla. ¿De acuerdo? Vamos a ver si esto funciona. Ejecutamos. Perdón, sí, claro, eso es porque como le cambio de paquete, ejecuto desde aquí, pero nada. Vale. Y este error es también porque en el while se me ha olvidado incrementar la temperatura que no se sale del bucle más igual a el paso de la temperatura. Vuelvo a ejecutar. Vale, y aquí lo tengo. Aquí tengo mi tabla de conversión de temperaturas. 0 grados centígrados son 32, que son 0. Reymur, ¿vale? Primero es Celsius, Fahrenheit y Reymur. Como tenemos estos errores de 0, lo podemos arreglar con el siguiente truquillo, ¿vale? Esto es un truco. Entonces fijaos, lo que vamos a hacer aquí es simplemente utilizar de la clase string un método que se llama format, y este método lo que le decimos cuál es el formato de salida, como vale, de esta manera. Yo quiero que aquí tenga tanto por ciento, tenga dos puntos decimales, y esto es un float, ¿vale? Esto es simplemente para que me deje solo 2 puntos decimales, y además hace también el redondeo. Y aquí la temperatura, pues para que quede igual de bonito, hago lo mismo. Pongo string.format, aquí pongo cuál es el formato que quiero para la salida, digo 2 puntos decimales y un float. Y después a lo que quiero darle formato, y si no me equivoco, pues creo que ahora sí ya está listo. Shift F10. Vale, pues y aquí finalmente ya tenemos nuestra tabla de conversión de temperaturas, ¿de acuerdo? Que si os fijáis pues funciona bien. Hemos dicho que para 50 era 122 y evidentemente también estamos en mitad de la escala Reymur, ¿de acuerdo? Luego hemos resuelto el problema por un método distinto. Fijaos que este es, desde mi punto de vista, muy bonito, porque lo que hemos hecho es meter de verdad lo que es una escala de temperaturas, y una escala de temperaturas simplemente viene fijado por la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, y luego este par de métodos que nos han salido de un poquito de álgebra que hemos hecho con las expresiones de la presentación, y con eso solo hemos podido ya crear un conversor de una manera muy fácil, ¿de acuerdo? Lo que hago es de una temperatura en una escala origen obtengo la lambda, y luego esa lambda la meto en la escala de destino para obtener la temperatura final. Vamos, es súper sencillo. Muy bien, voy a enseñaros una última cosita para terminar, y espero que os haya gustado. Muy bien, pues lo último que quería comentaros es las expresiones que vimos en clase.
esa de que los grados Fahrenheit son 9 quintos los Celsius más 32, esas expresiones de dónde salen, ¿vale? ¿Dónde están? Entonces vais a ver que sale de una manera muy natural, de hecho son estas las ecuaciones que se utilizan para obtener esas ecuaciones de transformación. Bueno, vamos a verlo, fijaos. La clave está de nuevo en esta expresión de aquí, ¿vale? Fijaos, la idea es que estas temperaturas que hay aquí no están particularizadas para ninguna escala. Entonces yo podría poner estas temperaturas, los superíndices, cualquier escala, Celsius, aquí, 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 o Fahrenheit, o Raymond, o cualquier otra escala. ¿De acuerdo? De una manera muy sencilla, ¿vale? Y me darían la lambda, me devolverían la lambda en todos los casos, ¿vale? Entonces yo podría tener centígrados y podría obtener la lambda, o podría tener Fahrenheit y también podría obtener la lambda, ¿de acuerdo? Entonces fijaos lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer va a ser tomar esta expresión, temperatura menos temperatura de fusión, voy a escribirlo aquí. Yo tengo que la temperatura en alguna escala menos la temperatura de fusión en esa misma escala partido por la temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión en esa misma escala es igual a lambda, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser, voy a particularizarlo. Digo, esto va a ser temperatura en la escala de Celsius. Por lo tanto, esto es Celsius, esto es Celsius y esto es Celsius. Pero fijaos que yo puedo particularizarlo también para los grados Fahrenheit. Yo pongo aquí temperatura grados Fahrenheit, en la escala Fahrenheit, perdón. En la escala Fahrenheit, esta es la temperatura de fusión y luego va dividido por, en la escala Fahrenheit esta vez, temperatura de ebullición menos la temperatura en la escala Fahrenheit de fusión, ¿vale? Entonces fijaos, esos parámetros los conocemos. Esos parámetros para la escala Celsius son estos y para la escala Fahrenheit son estos. Muy bien, pues lo que vamos a hacer va a ser sustituirlos aquí directamente, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí tengo que la temperatura en la escala centígrada menos la temperatura de fusión, que es 0, en la escala centígrada, la escala Celsius, partido por la temperatura de ebullición Celsius, que son 100, menos 0, voy a tomar simplemente esta expresión y esta expresión, ¿de acuerdo? La lambda la voy a eliminar, o que no va a aparecer. Pues esto es igual que la temperatura en la escala Fahrenheit menos temperatura de fusión en la escala Fahrenheit, 32 grados, partido por temperatura de ebullición, 212, menos 32. Y esto de aquí son 180, ¿vale? Pues fijaos, voy a despejar la temperatura Fahrenheit, ¿vale? Para que me quede en función de todo lo demás, ¿vale? Pues lo que voy a hacer va a ser este numerito de aquí, 180, que tengo dividiendo, lo voy a pasar aquí multiplicando, y luego este 32 que tengo restando lo voy a pasar sumando al otro lado, ¿vale? Vamos a hacerlo poquito a poco. Fijaos que aquí solo me ha quedado t super c partido por 100, ¿vale? Pues primero el 180 lo paso al otro lado, ¿vale? Pues tengo la temperatura 180 que paso multiplicando, perdón, puesto 1800, 180 partido por 100, t sub c, y luego este 32 aquí lo voy a pasar sumando, más 32 es igual a la temperatura en la escala Fahrenheit. 180, que es 9 por 20, y 100, que es 5 por 20. Quito estos 20 de aquí, estos 20 de aquí, y finalmente lo que obtengo es que la temperatura Fahrenheit son 9 quintos de la temperatura Celsius más 32, ¿de acuerdo? Que eran las expresiones que nos habían dado al principio. Luego estos números de aquí
no son mágicos, sino que aparecen de resolver esto. Y como ejercicio, si queréis, podéis hacer lo mismo, o bueno, vamos a hacerlo porque es muy sencillito. Vamos a hacer lo mismo para la conversión entre Celsius y Fahrenheit. Fijaos, digamos Celsius, ya no pongo el C. Bueno, voy a ponerlo, para hacerlo completamente. Aquí sería 100 menos 0. Y aquí, si tomamos la escala Raymond, tenemos que la temperatura de fusión, si no nos acordamos, vamos para atrás, la temperatura de fusión es 0, la de ebullición 80. Perfecto. Vamos adelante. Digo que esto es un 0 y aquí tenemos 80 menos 0. ¿De acuerdo? Y este sí que es, esto es muy sencillo. Este 80 que tengo aquí dividiendo lo voy a pasar aquí multiplicando y ya está. Tendré 80 partido por 100 T sub C, temperatura en Celsius, es temperatura en Raymond. ¿80 qué son? 80 pues son 4 por 20 y 100 son 5 por 20. Estos 20 se me van con estos 20 y ¿qué me queda? 4 quintos de temperatura en la escala Celsius, que era la otra expresión que habíamos implementado en la primera solución del ejercicio. Bueno, pues esto sí que ya concluye todo lo que os quería mostrar. Me parece que es una solución más elegante, y lo bueno de esta solución, o lo elegante que pueda llegar a ser esta solución, viene dado porque hemos entendido de verdad el problema. No es que simplemente hayamos escrito el código para transformar unas ecuaciones, como en el primer caso, sino que aquí hemos entendido los fundamentos del problema que nos están dando. Lo hemos basado todo en escalas de temperatura, en vez de simplemente traducir a código Java unas expresiones que no sabíamos bien de dónde salían. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.